Gloria a Dios, mi Señor Jesucristo es bueno y estamos aquí nuevamente ante estas cámaras solamente por su amor, por su bondad y su misericordia. Gracias a Dios que estamos con vida y esperamos, ¿verdad?, que el tema que mi Señor nos ha puesto en el corazón en este día sea de edificación para tu vida espiritual. El día de hoy me acompaña mi esposa. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo Jesús sea con vuestros hermanos y con todos los que escuchen a través de esta transmisión. Amén. Amén. Amén, pues vamos a dar inicio a este tema. Siempre te seguimos invitando, ¿verdad?, que cada semana te conectes y que nos sigas, ¿verdad?, a través de las redes para que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, te hable a tu vida. Vamos a tratar de hacer temas actuales, temas de los cuales tú puedes echar mano en un momento de necesidad, en un momento de angustia. Amén. Vamos a hacer una corta oración para que seamos dirigidos a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Padre eterno, que estás en gloria, te damos gracias Sí, Padre en este Santo, día Dios precioso, Todopoderoso. Señor, que en tu amor y en tu Bendito misericordia Cristo de la gloria. permites, Padre, Te que lo estemos suplicamos. ante estas cámaras. Amén, Ayúdanos, Padre Señor. Pedimos sea tu Santo auxilio, Espíritu, pedimos, Padre, Señor, obrando a través que de seas nuestras tú bocas. el que guíe, Amén, Señor, bendito Dios. cada palabra Te que lo salga de suplicamos, nuestros Señor labios, Jesús. Padre, que no sea Padre, palabra te de hombre, pido esa sino que humildad sea, Señor, en vuestros dirigida por ti, corazones. por tu Espíritu Amén, Santo. bendito Ayúdanos y prepara, Te lo Padre suplicamos, Santo, Padre el eterno. terreno, prepara los corazones de Señor nuestros Jesucristo, hermanos, nuestras de las amistades, personas, los Padre, cuales, que van a Padre, van a escuchar tener la oportunidad esto, de Señor, escuchar, Señor, esta este mensaje. predicación, este Te lo mensaje, pedimos Padre en el eterno. nombre de tu Hijo Te Cristo lo Jesús, suplicamos, nuestro bendito Salvador. Dios. Amén. Amén, Padre, amén. Y amén. Amén. Bueno, pues viendo la situación tan difícil, ¿verdad?, en la que este mundo está atravesando, viendo cómo los tiempos, ¿verdad?, se están acortando, viendo que la palabra se está cumpliendo, todo lo que está escrito, ¿verdad?, se está cumpliendo. Entonces entró a nuestro corazón el dar una palabra actual, una palabra, ¿verdad?, que nos llene de fortaleza. Dice el Señor, ¿verdad?, que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a negar la fe, muchos van a negar a Cristo, Así muchos es. van a estar tristes, van a estar preocupados tal vez por los eventos que están pasando en esta tierra. Pero mi esposa y yo en este día queremos decirte, ¿verdad?, que estos tiempos son, creo que, tiempos decisivos y tiempos importantes en los cuales nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y su justicia. Amén. No escuchemos a hombres, metámonos a la palabra del Señor. Muchas personas en la actualidad están usando los medios, ¿verdad? Están usando la tecnología para estar tirando doctrinas que no son, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido, para Es estar cierto. informando con cosas erróneas. Entonces la invitación de este día es de que tú te metas a la palabra del Señor y seas guiado por el Espíritu Santo. Amén. Sí, ciertamente, como mi esposo está hablando ahora, ¿verdad?, está informando esto, realmente hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Lamentablemente el ser humano hoy vive por ello, ¿verdad? Y de esa manera toda información, cualquier cosa que quiera, tienen que meterse a buscarlo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Hay muchos hombres, lamentablemente, que se disfrazan, ¿verdad?, de ovejas, pero son lobos rapaces que solamente están tratando de engañar y seducir, ¿verdad?, a las personas con mentiras. Lamentablemente hay muchas doctrinas y nuestro Señor Jesucristo lo dejó dicho, ¿verdad?, de que se iban a levantar doctrinas de demonios. Amén. ¿Verdad?, falsas doctrinas de hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, debemos de leer más nosotros la Biblia. Yo creo que esto ya no es, como hijos de Dios que somos, yo creo que que podemos dar un impulso, ¿verdad?, o incitar a las personas a que lean la Biblia. Amén. Pero yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros como siervos de Dios. Yo creo que el que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, nos va a instruir, y el mismo Espíritu de Dios nos va a dar esa guianza, no, nos va a motivar a que nosotros lo hagamos. Amén. Nos va a hablar, nos va a redarguir, ¿verdad?
porque como dice la palabra del Señor, dice que Él vino por los suyos y los suyos lo siguen. Los suyos escuchan su voz y lo siguen y ponen por obra también su bendita palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y no escuchar otras voces, porque se levantan muchos falsos pastores, dice la palabra de Dios, falsos evangelistas, falsos maestros o falsos profetas. Hoy sí podemos ver por las redes sociales, hay muchos que se dicen ser evangelistas, pero vamos a darnos cuenta de la realidad. Siempre hay algo que Dios permite que saquen a la luz. Siempre hay algo que Dios permite que nosotros como hijos de Dios, y si tenemos activo el discernimiento de espíritu dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo que nos los da, Amén. ¿Verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. En este caso nos toca a nosotros, ¿verdad?, hacerles ver esto. Yo creo que los que buscan de Dios con todo su corazón y con un corazón humilde se pueden dar cuenta y pueden discernir lo malo de aquellas personas. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Amén. Solamente agarrarnos de la mano de Dios y predicar o hablar de su palabra, ¿verdad? Lo que es, y pedirle al Señor mucha humildad en nuestro corazón y sobre todo amor y misericordia por las almas, pero tener un corazón humilde para que lo que el Espíritu Santo nos dé, nosotros lo transmitamos, que no seamos nosotros hablando, que no sea el hombre vanaglorioso, altivo, ¿verdad?, orgulloso, sino sea el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros. Amén. Y nosotros dejarnos, ¿verdad? Amén. Para que seamos, sí. Que al fin y al cabo nosotros somos herramientas, ¿verdad? Somos vasos en sus manos, los cuales el Señor, cuando Él disponga el tiempo, nos va a usar. Dice aquí, quiero compartirles, ¿verdad? Vamos a la palabra. Primera de Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y es lo que actualmente nosotros, ¿verdad?, estamos viendo. Vemos cómo hay personas que salen a evangelizar, salen a dar lo que es la palabra del Señor, pero inmediatamente, ¿verdad?, hay personas que se prestan, que son servidores del enemigo para tumbar, ¿verdad?, esa palabra, para querer hacerle frente, para cuestionar lo que es la palabra del Señor. Desafortunadamente, cuando esto pasa, muchas veces nosotros no estamos preparados para ir a evangelizar, para ir a dar esa palabra del Señor. Entonces es importante también de que así como el adversario tiene sus vasos, ¿verdad?, y que los usa para bloquear, para estorbar, ¿verdad?, a los hijos de Dios, nosotros también debemos de poner nuestra parte, ¿verdad?, para también fortalecernos en la palabra, ¿sí?, tomar esas armas espirituales y poder hacerle frente al enemigo. Amén. Como usted ahorita decía, hay personas que sabemos muy bien que el enemigo también sabe la palabra, desde principio al fin, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se están levantando ese tipo de personas que están tratando de hacer tropezar a los pequeñitos de nuestro Dios, a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces es tan importante, por eso nuestro Señor siempre nos decía que nosotros debemos de leer la Biblia, Amén. Nosotros debemos de verdad, porque cuando tú vas a evangelizar, tú no tienes armas. O sea, no estás revestido realmente de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, en una de ellas es la palabra de Dios, que es la espada, ¿verdad? Y la espada es la sabiduría de Dios que nos da a través de su palabra, que es este libro. Amén. Entonces, si tú vas desarmado, no vas a tener palabra para decirla. Por la misericordia de Dios es que el Espíritu Santo va a poner esa palabra en tu boca y te va a respaldar, porque Dios respalda a sus hijos. Aleluya. Pero si tú no vas bien armado, bien revestido de la armadura de Dios, ¿cómo tú vas a poder combatir contra el adversario que está allá afuera? Y estamos hablando que hoy se están levantando muchas personas que están tratando de atacar a los hijos de Dios. Es la persecución que nosotros tenemos. Aunque ellos digan, no, ¿quiénes lo persiguen? Claro, la persecución es espiritual y es también terrenal. Y ahora se está manifestando más terrenalmente. Entonces, si nosotros no nos preparamos leyendo la palabra, ¿cómo tú vas a responder cuando alguien te haga una pregunta, mi hermano que me escuchas? Amén. ¿Cómo vas a responder? Hace mucho tiempo una persona cuando recién convertida me decía a mí, tienes que leer mucho la Biblia, tienes que leerla, porque entonces tú cómo vas a contestar lo que te preguntan, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que dice que si nuestro enemigo es más sagaz y es audaz, nuestros enemigos,
Entonces nosotros debemos de ser aún más Más que ellos, todavía. ¿verdad? Amén. Más todavía. Y aquí tenemos una cita en segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que en estos últimos tiempos hay muchas personas que van a negar el sacrificio de Cristo. Hay muchas personas que van a negar que Cristo murió. Hay quienes van a decir que Cristo ya no viene. Hay quienes van a decir que Cristo no es Dios. Entonces, para que nosotros podamos tumbar todos estos argumentos de hombres, para poder tumbar esos argumentos de personas engañadoras, nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra. Amén. Tenemos que leer la palabra del Señor. Amén, así es. Y reconocer, ¿verdad?, que Dios realmente es Cristo, es Dios, y que vino a esta tierra y que dio su vida por nosotros. Eso lo Amén. sabemos, pero tenemos que tener el fundamento, la palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Hebreos 9, 24 al 26. Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos, si lo puedes compartir, mi amor. Sí. Hebreos 9, 24 al 26. Ok, porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote, cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena. Pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad, pero ahora en el fin de esta edad se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Amén. Amén. Aleluya. Ahí está claramente, ¿verdad? Podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a esta tierra, y Él fue sacrificado. Él se ofreció como una ofrenda, como un sacrificio para quitar los pecados. Amén, no gloria para a Dios. cubrirlos como se hacía anteriormente. Porque si nosotros nos damos cuenta anteriormente, ¿verdad?, se ofrecía solamente un animalito y esos pecados eran recordados. Ok, yo traigo, ¿verdad?, este animalito como ofrenda, y para que mis pecados sean cubiertos, pequé de esta manera, hice este otro pecado y este otro, y entonces ya se ofrecía el animalito y ya esos pecados eran cubiertos. En este caso, mi Señor Jesucristo vino a darse Él, a entregarse Él como una ofrenda agradable. Amén, aleluya. ¿Verdad? Y entonces, ahora Él se ofrece, y ya no con sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Aleluya, ¿verdad? bendito Y esa sea sangre nuestro es la Dios. que nos quita el pecado. Amén. No lo cubre nada más, sino que quita el pecado. Decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, bendito sea a nuestro través Señor Jesucristo. de ese sacrificio es que nosotros, ¿verdad?, ya podemos decir que somos santos, porque también hay quienes dicen, bueno, ¿tú eres santo? ¿De verdad eres santo? Ante los hombres no somos santos. Amén. Pero ante el Padre sí somos santos. Amén, sí, porque Señor. el Padre ya no ve mi humanidad, no ve la humanidad de mi esposa, sino ve la sangre preciosa de su Aleluya, Hijo, que fue bendito derramada sea. en la cruz del Calvario. Bendito sea a Cristo. través de esa sangre nosotros somos santificados. Amén. Amén. Gloria a Entonces Dios. ya no ve mi humanidad, porque si viera mi humanidad, vería todos mis defectos, mis errores, mis malos pensamientos, mis malas actitudes, mis malos deseos. Todo lo vería el Padre. Pero ya no ve eso. Amén. Él ahora ve esa sangre que me cubre desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Amén. ¿Verdad? Y esa sangre es santa, por lo cual nosotros ahora podemos decir que ante el Padre nosotros somos Amén. santos, Sí, porque Señor. hemos sido redimidos. Amén, gloria a Dios. Tocando el mismo punto de 1 de Timoteo 4, ¿verdad? 4, 1, 2, 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen cauterizada su conciencia. Prohíben casarse y hacerse abstenerse de alimentos creados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno.
y no se debe rechazar nada si se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Amén. Aquí lo que quiero compartirles es en la primera parte, donde habla de que muchos se apartarán de la fe. Este tiempo estamos viendo que lamentablemente muchos se están apartando de la fe de Dios, ¿verdad? Ya no quieren, de hecho ya no quieren ni leer su Biblia, no quieren reunirse, no quieren saber de Dios por las mismas falsas doctrinas que se están levantando. Doctrinas que lamentablemente se están metiendo por medio de las redes sociales. Doctrinas que no son de Dios, doctrinas que no son de la palabra de nuestro Señor, el que hemos conocido, el que dio la vida por nosotros, ¿verdad? El que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Entonces, hay doctrinas falsas que son las doctrinas de espíritus malignos, de demonios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Toda persona que nos escuche, aun aquel que quizás en su vida nunca ha leído la Biblia y viene y la lee. Hay que tener mucho cuidado con lo que tú miras afuera, lo que escuchas, ¿verdad? Pero si tú lees la palabra de Dios, Dios te va a dar la confirmación en esto de lo que es de Él. Y lo que no es de Él, obviamente lo tienes que rechazar, ¿verdad? Amén. Entonces, quería hacerles un hincapié en eso porque se me pasó ahorita que mi esposo lo compartió. Quería decirles que debemos de tener cuidado y que esos hermanos que se están apartando de la fe y que no quieren hoy nada con el Señor y que creen que todo es mentira, que realmente la Biblia no existe, y están pensando también, porque lamentablemente eso es lo que les están metiendo por medio de las redes, que realmente Cristo no vino a la tierra y que no dio su vida por nosotros y que no era el Hijo de Dios. Eso es un error completamente. Entonces tenemos que tener cuidado, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la realidad es otra. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso es verdad. Debemos de tener mucho cuidado, y lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, es indagarnos en la palabra. La palabra es infalible. ¿Sí? Entonces, todo argumento del enemigo puede ser quitado a través de la verdad, y la verdad es Cristo. Aleluya, Él es amén. el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Amén. Y tengo otro verso aquí que les quiero compartir en 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Eso. Dice la palabra del Señor: pero temo, aquí le está hablando el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Muchas veces el enemigo puede ser que use a personas para engañar a verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Y aquí esa preocupación le llegó al apóstol Pablo. Y dice, yo tengo esa preocupación por ustedes. Me preocupa, ¿verdad?, que cuando yo no esté, que cuando yo no los instruya, el enemigo venga de una manera y de una manera astuta y los haga caer como hizo caer a Eva, ¿verdad?, de su fidelidad. Nosotros debemos ser fieles no Amén. al ser humano, sino a Dios, Amén. a Cristo, que es el que dio la vida por nosotros. Amén, aleluya. ¿Verdad? Así Muchas es. veces nosotros podemos confundir todas estas cosas, y es lo que nos puede llevar a que nosotros apostatemos de la fe. Si tú eres un servidor y le estás sirviendo al hombre y ese hombre te falla, te va a dar tristeza, tal vez te vas a doler, y eso va a hacer que te apartes. Entonces tu mirada debe estar puesta en Cristo, y tu servicio debe ser 100% para Él. Amén. Él no te va a fallar. Él no te va a juzgar, no te va a criticar, no te va a señalar. Amén. Por lo tanto, tú vas a estar seguro en sus manos. Amén. Les mencionamos, todo está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que estamos viviendo está escrito. Y todo lo que ha de venir también está escrito, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que nos llama Dios, nuestro Señor, es que nosotros nos consagremos, ¿verdad? Que nosotros Amén. leamos más su palabra, nos metamos más en su presencia, ¿verdad? Tengamos esa intimidad con Él, le obedezcamos, ¿verdad? Creamos en su poder. En otra parte, así como dice en 1 de Timoteo 4:1, de los engañadores que saldrán, también tenemos en 2 de Juan 1:7, también dice lo mismo, para que veamos cómo nuestro Dios dejó escrito todo, para que nosotros no seamos engañados y que nos demos cuenta que se van a levantar este tipo de gentes, de personas. Entonces, por lo tanto, no podemos estar confiando en todo lo que digan. Tenemos que leer
Esto es lo que tenemos que hacer, leer mucho para que no seamos engañados por ningún hombre y al rato culpemos a las personas o decimos, no, es que ese falso pastor o ese falso evangelista o ese falso apóstol. No, no, tienes que leer, porque realmente ellos ni tienen la culpa es de nosotros por no leer ni escudriñar la palabra de Dios. Y yo creo que son tiempos difíciles. Miren, en segunda de Juan 1:7 lo vuelve a decir el Señor, ¿verdad? Dice así, porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Tengan cuidado, dice el Señor, de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. ¿Ok? Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina del Cristo, Dios no está en él. Dios no está en él. El que no cree en Cristo, el que no reconoce que Él es el Hijo de Dios, el que no reconoce que Él dio la sangre por nosotros, que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, por la salvación de la humanidad, ¿verdad? Pero el que permanece en la doctrina de Él, en este está el Padre y el Hijo. Aleluya. O sea que si tú tienes a Cristo, tienes al Padre, ¿verdad? Y obviamente que si tú tienes al Padre, el Señor ha enviado a su Espíritu Santo para que entre dentro de ti y Él es el que te guía a toda verdad y justicia. Amén. Amén. Aquí también tengo otro texto para reforzar, ¿verdad? Lo que mi esposa le compartía en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora yo te pregunto, ¿estás esperando a Cristo? Esa es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. El hecho de estar esperando a Cristo no es solamente, oh sí, yo sé que Él va a venir y yo lo espero. Pero nosotros tenemos que saber de qué manera lo estamos esperando. Amén. El estar esperando a Cristo significa que te estás apartando del pecado. Significa que te estás consagrando, significa que te estás instruyendo en la palabra, significa muchas cosas. Eso es estar esperando a Cristo. Sí, porque si tú dices que lo estás esperando, pero no sientes amor por las almas, si tú dices que lo estás esperando, pero estás hablando mal de tu hermano, si dices que lo estás esperando y no amas a tu hermano, no amas a tu vecino, no lo ayudas, no lo apoyas, no oras por él, no intercedes por él, eso no es estar esperando a Cristo. Amén. Estar esperando a Cristo es estar consagrándose para Él, guardándose para Él, anhelando la santidad, orando, ayunando, haciendo tantas cosas que es lo que nos va a fortalecer en el día malo. Amén. Amén. Ahí mismo donde yo estaba leyendo en segunda de Juan en el 10 dice, y si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus malas obras. O sea que si llega en estos últimos tiempos, va a haber mucha gente que va a empezar, de hecho ya empezaron por las redes sociales, donde hablan de que Cristo no vino, empiezan a levantar otras doctrinas de hombres, ¿verdad? Porque esas son las doctrinas de hombres, porque la de Cristo no es, la doctrina de Cristo es esta, ¿verdad? Es de que Él es el Hijo de Dios y que debemos de reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Dios como nuestro único Salvador. Aquí no hay nadie más que nos va a salvar, sino Aleluya. Cristo. Gloria ¿A través de quién? A través de su palabra, porque leyendo vamos a tener conocimiento, vamos a tener entendimiento, vamos a tener sabiduría de la palabra del Señor. Si nosotros no leemos, ¿cómo nosotros nos vamos a guiar? ¿Cómo nosotros vamos a aprender? Si ahora mismo yo no he leído la Biblia, ¿cómo voy a tener yo palabra para transmitirles en amor a ustedes? Aleluya. ¿Cómo nosotros vamos a tener palabra si nosotros no leemos? ¿Verdad? Y no es nada más que hablemos bonito, no es nada más de que nosotros digamos, me voy a aprender un tema y lo voy a dar, me voy a sentar allá o lo voy a transmitir desde una iglesia. No es nada más eso, es que realmente lo pongas por obra, es que realmente vivas y hagas lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Pues te seguimos invitando a que si tú eres persona, ¿verdad?, que estás en contacto con las redes, tengas cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, ¿verdad? Y te invitamos a que más que nada leas la palabra del Señor. En este momento vamos a hacer el llamado para que si tú no conoces a Cristo, si tú no has tenido esa experiencia con Él, lo hagas. Amén. Y te invitamos también a que te conectes, ¿verdad?, en este bloque
hay mucha información en la cual tú te puedes apoyar, Amén. ¿verdad? Hay temas bastante importantes, bastante interesantes, el nuevo nacimiento, cosas que te van a servir y te van a despejar todas estas dudas que muchas veces, ¿verdad? Cuando no conocemos la verdad, vienen a nuestra mente. Pero si el enemigo está usando estos medios, ¿verdad? Para tratar de engañar, nosotros debemos usar también estos medios, pero para tratar de sacar a luz la verdad de Cristo. Amén. Hagamos la oración entonces de fe. Inclina tu rostro, levanta tu mano derecha y pidámosle perdón al Señor. Amén. Padre Santo, en el Padre nombre de bendito Cristo Dios. Jesús, pedimos Ay, que nos Señor perdones, Jesucristo. Señor. Perdona Ahí donde todos mis están, pecados, Padre mis Santo, iniquidades, mis bendito transgresiones, Dios. Señor. Cada persona, Ayúdame. que En está este escuchando, momento yo Padre reconozco Santo. que tú eres Dios, Bendito que tú, Dios. Señor, te Obra, Señor sacrificaste Jesucristo. por mí, que Obra, derramaste Padre eterno, hasta la última en gota cada de uno de sangre, ellos, Señor, Padre, y que aquellos, borraste Padre mis Santo, que pecados. están En el escuchando. nombre de tu Hijo Y que Cristo cada Jesús, yo te uno, Señor, suplico venga a tus que pies, inscribas bendito mi Padre nombre en eterno. el libro de la vida. Amén. Hazme un hijo Amén, tuyo. bendito Dios. Señor, ayúdame, Te lo fortaléceme, suplicamos, Señor guíame, Jesucristo. Señor. Amén, Gracias te bendito doy, Dios. Señor, porque ahora sé que yo Amén, soy Padre hijo Santo. tuyo. Gloria a tu santo Amén nombre. y amén. Amén, Si tú bendito has Dios. hecho esta oración, en este momento yo tengo la noticia de que hoy ya eres hijo de Dios. Aleluya. Lo importante es de que sigas instruyéndote, sigas capacitándote en la palabra para que no seas engañado. Amén. Porque como te dijimos al principio del tema, esto es bíblico, en los últimos tiempos, ¿verdad? Y creemos que son los últimos tiempos, saldrán engañadores, ¿verdad? Que van a querer tumbar los argumentos de Cristo. Amén. Y otra cosa que quería decirles, que si tienen algún comentario, algo sobre lo que estamos hablando, O ¿verdad? preguntas. Preguntas, por favor escríbanlo con confianza. Nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo intentaremos darle esa respuesta. Y Amén. si no, obviamente investigaremos aquí en el libro, Amén. ¿verdad? Porque Aquí no lo que es todos la Biblia. sabemos también, Amén. estamos aprendiendo. Y lo importante es que aprendamos juntos. Y si comentas algo que sea, ¿verdad?, constructivo para nosotros, claro que También lo lo recibimos con recibiremos. humildad en nuestros Amén. corazones. Bueno, Amén. pues será hasta la próxima. Que la paz de mi Señor Amén, que así Jesucristo sea. Que Dios sea los con guarde de ustedes. todo mal. Amén. Amén.